Planeta Gaia, un podcast de La Madriguera dedicado al estudio y divulgación de las ciencias naturales. Dirige y presenta José Sacristán. Bienvenidos. Hoy empezaré hablándoos de uno de los encontronazos, una de las batallas de la humanidad más sonadas y en vigor, que es esa que se empeña en enfrentar la cultura milenaria de la medicina de plantas frente a la medicina obtenida a partir de productos sintéticos, de síntesis artificial en laboratorio. Pero os diré que de unos años a esta parte, esta relación está siendo algo más llevadera, más amable, y yo creo que esto nos beneficia a todos. El episodio de hoy trata en parte de explicar por qué. Acostumbramos a creer que lo natural es mejor que lo sintético, tal vez porque cerca de un 80% de la humanidad hoy sigue consumiendo plantas con intereses medicinales y curativos. Quienes más sabían acerca de este vastísimo conocimiento milenario, lamentablemente desaparecieron. El progreso y el olvido acostumbran a ser implacables con la tradición, y ha sido la ciencia quien recientemente ha recogido el testigo, y hoy se ocupa de este asunto aún en vías de exploración. Hoy vamos a hablar de plantas medicinales, un tema bastante generalista en su título, es tan sumamente amplio, que hemos decidido grabar una síntesis que os sirva de aproximación al universo fitomedicinal. Hablaremos de plantas que curan, que alivian, que potencian estímulos, que los inhiben, seres clorofílicos que llevan siglos ayudando a la humanidad en su camino hacia lo desconocido. Con esta premisa, hoy más verde que nunca, comenzamos Planeta Gaia. Esperamos que os resulte cuanto menos interesante. Porque lo vivo te conmueve, estás escuchando La Madriguera. Y para este tema tan interesante, que daría para grabar una serie completa, vuelvo a recurrir a mis amigos, a los que saben, y en este caso, como de costumbre, me acompañan María Jesús Solís y Guillermo Sánchez, Willy. Os recuerdo que este podcast antes era sección de La Madriguera y estaba acompañado de otros espacios, pero ahora tendréis disponibles los nuevos episodios de Planeta Gaia de forma individual. Para ser claros, ha pasado de sección a programa. Bueno, Mari, ¿cómo te va? ¿Qué tal todo? Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Pues muy bien. La verdad que muy contenta de grabar ya plantas medicinales, porque para mí ha sido un tema que he descubierto y que me ha encantado, porque he aprendido un montón de cosas y espero que nuestros oyentes también aprendan con nosotros. Bueno, Willy, ¿tú qué tal estás? ¿Cómo van esos retenes? Muy buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Pues muy bien. Ahí, afortunadamente hemos empezado campaña y bastante contento de ver naturaleza de nuevo y estar en medio del campo. Además que está todo ahora mismo espectacular, está precioso, lleno de plantas, flores. Fíjate, si hace 2 años fue el gordolobo, la planta que destacó por aquí por la Guadarrama, ¿sí? Este año la cañota y la viborera lo inundan todo, o sea, campos morados. Espectacular, yo encantado de salir a ver eso. Qué chulo. Bueno, aprovecho ya que dices esto para comentar a los oyentes que este programa lo estamos grabando en primavera, ¿vale? Nunca sabemos muy bien cuándo va a terminar editado y subido a la red, pero bueno, tenemos claro en el momento en el que estamos ahora, plena primavera de 2020, un año que, bueno, ya sabéis que históricamente va a ser bastante recordado. Seguimos, venga. Antes de hablar de descubrimientos científicos, de el verdadero hito, ¿no?, de la industria farmacéutica, luego hablamos un poco de ello, me gustaría, Willy, que profundizaras un poco en algo que yo sé que a ti te ocupa y preocupa bastante,
que es, bueno, ya no tanto el choque este del que yo hablaba, ¿no?, de medicina natural frente a farmacopea sintética, sino el tema del verdadero interés atávico de la humanidad por los vegetales medicinales. ¿De dónde viene esto? ¿Y cómo imaginas tú que las primeras, no sé si culturas, sociedades, tomaron contacto con las plantas medicinales? Que es que a priori esto podría sonar raro, pero bueno, hoy en día incluso hay animales que recurren a la farmacia natural, a los vegetales, para ayudar en las digestiones, para ayudar en según qué procesos naturales suyos. Bueno, la humanidad imagino que andaría también por esos derroteros de instinto de supervivencia, ¿no? Pues sí, efectivamente, yo creo que de todos los puntos medioambientales que podíamos tratar, este está en mi top 3 de interés y de investigación. Y yo en estos momentos me hago la pregunta de ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? Pero para poder contestar a esas dos necesitamos saber de dónde venimos, para entender el proceso que ha habido. Entonces, la primera imagen visual que yo tengo es aquellas tribus de hace miles de años que empiezan a percibir que las plantas tienen algo más. Entonces surge una necesidad, una búsqueda, una observación, un razonamiento, una experimentación, conclusiones y un aprendizaje. Una necesidad de vestirse, una necesidad de alimentarse, una necesidad de curarse y una necesidad de percibir más allá, esas creencias innatas que van en lo más profundo del ser humano. Entonces aquí nos metemos en lo que era la mirada de los antiguos, me gusta llamarlo así, cómo observaban la naturaleza. Evidentemente yo me imagino que en aquellos grupos sería como hoy en día, existirían personas con unas capacidades mentales, de observación, de análisis enormes y otras un poco más torpes. Entonces se irían preguntando qué va pasando, iban aprendiendo a golpe de prueba y error, unos más desde una inteligencia más observadora y otros quizás por causa y efecto mortal al ingerir plantas que no debían. Voy un poco a parafrasear El Señor de los Anillos y me lo imagino como que la vivencia, el aprendizaje, se convirtió en historia. La historia en leyenda y la leyenda en mito. Es más, todo ese aprendizaje que veían era oral. Entonces también sabemos que cuando detrás de hechos científicos la humanidad lo ve como magia. Y es que a veces la ciencia es fascinante, la ciencia es magia. Y entonces a lo largo de la historia de estas personas que encontraban un significado del poder de las plantas, iban enseñándolo, apareciendo leyendas, mitos, curiosidades, como por ejemplo, voy a poner algunas que he encontrado que me han parecido interesantes, pues para empezar a indagar. Venga, dale. Está por ejemplo la planta del algodón, que empezaron a utilizar para vestirse, y en un principio pues se veía como análoga a la lana de la oveja. Pero llegaron las leyendas hasta el punto de decir que la propia planta generaba corderos, que luego utilizarían para esquilar y utilizar su lana. Otra muy famosa es la mandrágora. De la mandrágora officinalis, que por cierto, lo de officinalis viene hoy al caso porque es una terminología que se puso sobre todo en los monasterios de la Edad Media, porque eran las plantas que guardaban en esos cajoncitos que tenían los frailes con sus medicinas naturales, que era la oficina. Rosmarinus officinalis, pues siempre que digamos officinalis son plantas que ya utilizaban en esa época y las guardaban en su oficina. En la mandrágora podemos observar el antropomorfismo de esta planta, que parece como una personita. Se hablaba de que al consumirla te podía llevar a la locura o encontrar cualquier otro tipo de sintomatología, que a día de hoy se ha visto que no. Destacando lo de antropomorfismo, no sé si os viene a la cabeza alguna planta. Pues, ¿sabes qué pasa? Que la raíz de la mandrágora, que estamos hablando de la raíz siempre, ¿vale? Lo que tiene esa forma, me recuerda muchísimo al jengibre. Al jengibre, ¿verdad? Sí, es verdad sí, que el jengibre... cierto. Es verdad que el jengibre desarrolla esas formas antropomorfas casi por casualidad. La mandrágora es casi un patrón, ¿no? Suelen tener esos apéndices a modo de brazos o de piernecitas, ¿no? Pero, Mari, yo no sé a qué planta se está refiriendo Willy ahora mismo. No sé si sabes tú muy bien por dónde va.
Yo no le pillo y mira que le conozco, pero no, estoy perdida, Willy. Pues mira, en la antigüedad también empezaron a identificar plantas no solo por los síntomas que realmente le solucionaban enfermedades o alimento, sino por la forma y su relación con partes del cuerpo. Supongo que ahora ya sí veis por dónde voy. Totalmente, sí. Ahora Pues sí. hablaban de que el tomate, como parece un corazón, es bueno para enfermedades cardiovasculares. La nuez, eso es. El apio, que tiene forma como de hueso. Espera. Problemas. Espera. ¿Las alubias para los riñones se me ocurren por la forma que tienen? Las alubias de riñón, fíjate, sí, el boniato o la batata para el páncreas, por ejemplo. La zanahoria para los ojos, porque si cortáis una zanahoria en su forma transversal, parece que tiene el iris dentro y todo, y la pupila. Eso está rebuscadísimo. O sea, eso Sí, ya sí. está cogido con pinzas, Willy. Mira, el jengibre que tú hablabas, precisamente para afecciones intestinales, porque esas curiosas formas, pues que se parece a este órgano. Bueno, y muchas otras más. Muchas de ellas, pues a día de hoy, científicamente están rebatidas. Y otras, pues ha coincidido que curiosamente sí. Y ahí dejamos la pregunta. Ujú. Bueno, puras coincidencias, tú lo sabes bien, Willy. No hay nada hoy en día, no hay ninguna prueba científica, de hecho no hay ningún postulado científico que defienda el parentesco entre la forma, coloración y lo que puede sugerir un vegetal con el órgano, la parte de nuestro cuerpo hacia la que va dirigido el beneficio de ese vegetal. Bueno, al final responde a la mitología, que es de lo que venías tú a hablar en esta primera parte del programa. Bueno, existe una frase que dice que no hay nada tan malo que no contenga algo bueno, ni nada tan bueno que no contenga algo malo. Las moléculas procedentes de las plantas, que interactúan con los receptores de nuestro organismo, generando una respuesta farmacológica, ejemplos clásicos son la cafeína del grano de café o la nobilina de la manzanilla. Estas moléculas, son conocidas por la ciencia con el nombre de principios activos. Los principios activos no son otra cosa que elementos químicos que la planta, el alga, el hongo, emplean en determinadas dosis para defenderse. Acostumbran a ser toxinas. La salicilina, que contiene, por ejemplo, la corteza del sauce, que quizás sea el principio activo más popular, origen del ácido acetilsalicílico, del que ahora os hablaré. Esta salicilina es la sustancia de la que dispone el sauce para defenderse del ataque de insectos y hongos. Es que literalmente su misión es cargarse el aparato digestivo de estos insectos. Claro, en la naturaleza, que la ingesta de cualquier elemento resulte buena, mala o regular para el organismo de quien la ingiere, es una pura cuestión de cantidad, de dosis. También debéis saber que estos principios activos suelen estar alojados en partes muy concretas de la planta. Algunos los hemos descubierto exclusivamente en la raíz, otros en la savia o únicamente en las flores, como es el caso de la manzanilla o camomila. Aprovecho para recordaros que hoy se vende mucha manzanilla a granel, en la que veréis tallos, brotes y flores triturados, cuando son solo sus flores las que interesan si queremos beneficiarnos de estos principios relajantes, antiinflamatorios o digestivos. Aseguraos de comprar pureza y no mezclas raras. Voy con la aspirina. Mirad, para su elaboración, por suerte ya no se utiliza corteza de sauce, hoy se conoce su ruta de síntesis y el ácido acetilsalicílico se fabrica en laboratorio desde 1899, momento en que la multinacional Bayer da el pelotazo con esta pastilla universal. Pero aún tenemos síntesis que se nos resisten. De momento la morfina, por ejemplo, se sigue extrayendo de la planta del opio, Papaver somniferum. Aún no se sintetiza. Los cannabinoides, otro ejemplo, tampoco se sintetizan aún. Se extraen de Cannabis sativa, para el uso médico. Esta intro me sirve para dar paso a Mari, que viene a hablarnos de los principios activos más conocidos y de sobra estudiados. ¿Qué nos puedes contar
de esta alquimia vegetal aún por descubrir. Bueno, pues tenemos que partir de la base de que las plantas medicinales se utilizan para curar y para temas de salud debido a los principios activos. Mirad, los más conocidos. Yo os voy a hablar de los más conocidos, os voy a dar 4 características de cada uno para que sepáis de lo que estamos hablando. Y bueno, pues si alguno está interesado en alguno más, pues que nos retome preguntas a la madriguera y encantados de responderlas. Claro, ¿vale? Que sí. Bien. Entre los principios activos más conocidos de las plantas, por un lado están los principios amargos. Su propio nombre indica, la característica es que les da un sabor amargo a estas plantas, ¿vale? Aunque en ocasiones puede aparecer con sustancias aromáticas o picantes que cubre un poco ese sabor amargo, ¿vale? Existen diferentes sustancias amargas, 3 en este caso, que son dependiendo de la pureza de ese amargor, y nos los podemos encontrar, por ejemplo, en la alcachofa, en artemisa, en un montón de plantas que normalmente no lo tenemos en mente, pero cuando nos lo dicen, obviamente asociamos con el jengibre, con la pimienta. Todos esos alimentos y todas esas plantas que nosotros tomamos tienen ese sabor picante que es debido a este principio activo. Vale. Bueno, primer punto interesante que nos planteas, Mari. Cuando notamos sensación de picor o amargor, estamos paladeando este principio activo, el principio activo amargo. Eso es, justo. Es decir, que en supervivencia una de las cosas que se recomienda en casos extremos con los alimentos es probar con la puntita del alimento y si te pica y no estás seguro de qué planta es, si empieza a picar un poquito, lo dejas. Porque también plantas venenosas producen ese efecto y puede ser por los principios activos. Uh-huh. Bueno, otro de los principios activos más importantes y que también posiblemente os suenen más son los aceites esenciales, ¿no? Son sustancias volátiles muy concentradas. De hecho, muchos de los autores, muchos botánicos, les hablan de que es la esencia de la planta, ¿no? Porque realmente es el alma de la planta. Hay una gran variedad de aceites esenciales, o sea, no os lo podéis imaginar, una gran heterogeneidad, y nuestro organismo los puede recoger de diferentes maneras. Son buenos para el aparato digestivo, para el hígado, son diuréticos, un montón de beneficios dependiendo de ese principio activo. Y también hay que destacar que últimamente se utilizan para la aromaterapia y para la cosmética, ¿no? Además, ahora están muy de moda esos humidificadores que les echas aceites esenciales y te llena la casa de olor estupendo y maravilloso, ¿no? Me acabo de acordar de que hasta con marihuana se está explotando este asunto, ¿vale? Si queréis, luego un poco más adelante os cuento alguna cosilla de esta planta rodeada de mitos, de realidades y de mucha falsedad, ¿vale? Pero pasa con la hoja de la marihuana y pasa con la hoja de coca. No es lo mismo tomar la síntesis de cocaína en forma de crack que masticar la hoja directamente extraída de la planta, ¿no? Pero bueno, si queréis, un poco más adelante os cuento toda esta historia de la marihuana, que es muy interesante. Vamos a ver si rompemos algún mito, que ya va siendo hora. Bueno, otro de los principios activos más importantes en la medicina, en este caso, son los alcaloides. Son unos compuestos que tienen las plantas de nitrógeno, de hidrógeno, carbono y oxígeno, con propiedades alcalinas o básicas, dependiendo, y que tienden a combinarse con sustancias ácidas para crear sales. Dependiendo de esta combinación, hay una gran heterogeneidad de posibilidades, ¿vale? Pero, por ejemplo, con estos principios activos nos encontramos los analgésicos, los psicotrópicos, de lo que estabas tú hablando, narcóticos como la cocaína, alucinógenos, etcétera. También son buenos para el sistema circulatorio, disminuyen la presión arterial, propiedades hipertensivas, sistema respiratorio, en fin, son los más importantes para la medicina porque con ellos se trabaja e intentan, bueno, y se realizan los analgésicos y la mayoría de los medicamentos que nos podemos tomar. Uh-huh. Muy bien, más. Bueno, otro de los principios activos también importantes son los taninos, que son los que interactúan con las proteínas del colágeno de la piel.
Fijaros qué curioso, algunos pueden ser beneficiosos y otros son tóxicos, ¿vale? O sea que hay que tener cuidado con esto. Los taninos colorean a las plantas de un color rojizo. Los arándanos, algún tipo de manzana, el vino tinto, la uva tinta, la granada, etc. Los flavonoides son otro de los principios activos importantes. Actúan en el cuerpo pues favoreciendo ese sistema circulatorio, son depurativos, antioxidantes, favorecen el colesterol, en fin, tienen un montón de beneficios para nosotros que es importante que conozcamos. Bueno, es que poco a poco, escuchándote, vamos descubriendo, yo veo la cara a Willy, le va cambiando, que, jolín, de las plantas lo podemos obtener todo. Una sociedad como la nuestra, que no se caracteriza precisamente por seguir hábitos de alimentación 100% saludables, tiene como aliados a ciertos glucósidos, no todos, en la búsqueda por eliminar esos excesos de grasa corporal, ¿no? Bueno, ¿qué son estos glucósidos? Cuéntanos, anda. Los glucósidos es uno de los principios activos que más podemos reconocer, y este principio, mediante la hidrólisis, se desintegran en un azúcar y una sustancia llamada glucón, que es lo que nuestro cuerpo absorbe para nuestro beneficio. Oye, ¿la stevia estaría dentro de este grupo? Sí, la stevia, la caña de azúcar, todos los alimentos que en nuestra cabeza está para endulzar nuestros alimentos, nuestros propios alimentos, tienen este principio activo. Bien, llevamos unas décadas viviendo una especie de resurgir de lo natural. Los mercados se llenan de productos bio, eco, las nuevas corrientes de pensamiento vuelven a dar importancia a lo orgánico, aunque sea por moda y culto al cuerpo, nos inundan con terapias, dietas detox, en fin. Por una cosa u otra, está más que demostrado que necesitamos retomar esa conexión perdida con lo real, con lo verde. Y la clave de esta reconexión está en mantener vivo el legado humano de quienes lograron descubrimientos, los probaron, los contaron y los transmitieron. Se habla mucho de la importancia de proteger y conservar la biosfera, todo el mundo ya conoce de sobra este término, pero el antropólogo y botánico Wade Davis ha querido ir más allá, y hoy es la persona que más ha trabajado en el estudio de un concepto realmente hermoso que complementa a esta biosfera y que recibe el nombre de etnosfera. En palabras de Wade Davis, la etnosfera podría definirse como la suma total de todos los pensamientos, sueños, mitos, ideas, inspiraciones e intuiciones que han cobrado forma gracias a la imaginación humana desde el principio de su conciencia. La etnosfera es el gran legado de la humanidad, el símbolo de todo lo que somos y lo que podemos ser como especie sumamente curiosa. Esta definición encierra cierta nostalgia por lo que hemos perdido y nos habla del anhelo de nuestra especie por encontrar respuestas y retomar esa conexión plena con el planeta, que sabemos olvidada. En los últimos años hemos estado tan ocupados inventando Internet y llevando gente al espacio que se nos han ido muriendo culturas, transmisores de ideas a un ritmo tan vertiginoso y a un volumen tal que podría compararse con el de las extinciones masivas. Por suerte, aún quedan trazos de cultura primitiva, de saber popular, sin apenas erosión, en lugares remotos del planeta, donde no ha llegado el dudoso progreso de los hombres y mujeres de vanguardia, y donde aún encontramos sociedades arraigadas a la tierra. Se sospecha que las selvas centro- y suramericanas guardan el secreto de las vacunas que algún día acaben con enfermedades y pandemias de preocupación global. De hecho, las grandes firmas farmacéuticas ya tienen la mirada puesta en estos rincones. Y la novedad en este asunto es que hoy la ciencia sabe de la importancia de conservar la tradición heredada, de mantener estrechas y cuidadas relaciones con los depositarios de esta cultura ancestral.
poco podemos nosotros ofrecer a quienes ya lo tienen todo. Son ellos, con su ejemplo, mediante la transmisión de conocimientos, quienes pueden ayudar al resto del mundo a reconectar con la vida. Haber desarrollado una sociedad tecnócrata ha sido un verdadero logro de la ciencia y la tecnología, que ahora más que nunca precisa nuevos actores, amplitud de miras y menos ombliguismo. Seguimos. Aunque más adelante daremos un rápido repaso a las verdaderas propiedades beneficiosas de algunos de los vegetales más conocidos, de uso diario, creo que es buen momento de hablar, como diría, de la sacralización de algunas plantas y de su empleo en la búsqueda de sensaciones podríamos considerar espirituales o introspectivas. Incompleto quedaría este monográfico sin hablar de ello. ¿Y quién mejor que Willy para tratar este asunto? Cuéntanos, niño. Pues mira, para comprender en profundidad, con acierto, rigor, estos rituales y creencias de otras culturas, es importante también hacer un ejercicio de abstracción, ¿vale? Intentar visualizar esta cultura, esta mentalidad, desde, en este caso, la cultura indígena que la ha creado y la ha comunicado a lo largo del tiempo. También voy a hacer un apunte, que es dar un golpe sobre la mesa y empoderarles. La palabra indígena o aborigen es muy occidental, es el nombre que nosotros en este caso nuestros antepasados cuando llegaron, por ser de las Indias, les llamaron así. Significa más o menos los de allí. Es un nombre que me recuerda también a los esquimales, ¿no? Que son nombres que han puesto. Hay una nomenclatura que se está proponiendo, que es el de originario. Porque todos somos originarios de un punto del planeta. Me parece que muestra un respeto más profundo que los otros conceptos, que aunque durante el podcast voy probablemente a utilizar la palabra indígena, porque todavía no estoy acostumbrado a este otro concepto de originario, que lo tengamos en mente, ¿vale? Que si digo indígena también me estoy refiriendo originario. Entonces es interesantísimo entender desde otro prisma mental, pues es el mundo que nos rodea. Y para ello hace falta estudio, vivencia, profundizar en esta cultura, conocer lo que realmente son desde su experiencia, no solo desde lo que podemos leer, porque a saber qué sesgo puede tener esa información, para acercarnos a ese pedacito del puzzle cultural originario sobre sus ritos sagrados mágicos con las diversas especies de plantas con estas propiedades que son únicas. Fíjate, Pepe y Mari, hay un texto sobre la caoba, que es una planta muy poco conocida, que me he encontrado mientras he ido investigando, que me parece interesante narrar textualmente cómo dice Fray Ramón Pané en 1498 cuando se encuentra con estas prácticas. Pues muy escéptico y con una mirada crítica, él habla. Para purgarse toman cierto polvo llamado caoba, aspirándolo por la nariz, el cual les embriaga de tal modo que no saben lo que hacen. Y así dicen muchas cosas fuera de juicio, en las cuales afirman que hablan con los ceníes, que son los ídolos o dioses. Por cierto, ¿qué entendéis vosotros por chamán? Chamán o chamán. No sé, yo creo que hoy en día hay pocas figuras más desvirtuadas que la del chamán. Nos llegan estímulos cinematográficos, literarios, de todo tipo, y creo que muy poquito reales. Pero no sé, Mari, ¿cómo te imaginas tú a un chamán? Sí, yo creo que se ha desdibujado un poco esa figura, ¿no? Para mí el chamán es la persona que tiene la suerte de conocer más que el resto, que tiene conocimientos acumulados y que, bueno, pues el uso de esos conocimientos lo diferencia de los demás y por eso a lo mejor se le ha mitificado más, pero para mí posiblemente sea una persona igual que cualquier otra de la tribu o de la zona donde vivan. Pues sí, la verdad es que en todo lo que decís hay bastante acierto y como muy bien decía Pepe, muchos a lo mejor prejuicios que no tienen por qué ser negativos, ¿no? Por ser ver el típico. Me gusta la definición. En la lengua tungus de Siberia, porque no hay chamanes solo en el Amazonas, significa el que se mueve.
El término de chamán es común en muchas culturas en todo el planeta, lo cual es muy interesante. Y habla de aquellas personas que no solo tienen la tarea de curar a nivel físico, sino también a nivel emocional, a nivel social y de cara también a otros planos de realidad. Es un concepto mucho más profundo que una persona dándote plantas o moviendo un bastón, haciendo ruido, un poco rafiquero, digamos. O escupiendo, decía, alcohol por las paredes, o pinchando muñequitos de vudú. Es que al final lo mezclamos todo y bueno, es interesante que Willy nos cuente la verdad que hay detrás de todo esto. Un sabio, ¿no? Eso es. Al fin y al cabo. Eso sí, y ahí es importante desde nuestro prisma científico, que también queremos darle el asegurarnos un buen chamán a la hora de querer acercarnos a esta cultura. Porque en este tipo de términos en los que todo queda un poco ambiguo, que no está escrito con un rigor que marca a lo mejor la ciencia, sino que no tiene otro tipo de conocimiento o experiencia, que no está hablando de mejor o peor, pero es el nido perfecto para oportunistas, charlatanes y vendedores de humo. Y ese es también muchas veces el gran problema de este tipo de tradiciones. Pero yo creo, y ya sabéis que a mí mi hipótesis ante la ciencia mágica es buscar siempre que sí, que luego no demostramos que no, pues es una pena, pero demostrar que sí, yo creo que en este tipo de culturas tienen más de lo que actualmente podemos percibir. Bien, Willy. Pues mira, sin sacar los pies de la selva, si quieres lánzate a hablarnos de algo que me dijiste que te apetecía bastante presentarnos, que era la existencia de esas plantas que hemos dado en llamar psicotrópicas, alucinógenas y que despiertan muchísimo interés. Venga, ¿qué nos cuentas? Mira, me voy a centrar hoy en dos, que es la ayahuasca y la coca. Y voy a hacer una visión aérea rápida de otras que también existen, ¿vale? Por ejemplo, voy al grano. El cebil, Anedanthera columbrina. Voy a decir nombres científicos porque aquí hacemos ciencia y por si queréis buscar la planta no quedéis solo con el nombre típico, sino profundizar en la planta. Tienen semillas con bufotenina. Bufotenina. Como el sapo. Exacto, la sustancia del sapo. Igual, lo único que chupar sapos tiene además muchas toxinas. Por eso la piel de sapo se fuma, porque así se quitan esas toxinas. El fumar, pues entendieron que eliminaban estas sustancias, pero que seguía teniendo pues todas las características alucinógenas que te produce el cebil. Y el cebil lo tomas y no tiene las sustancias tóxicas, más esnifa, ¿vale? Otra, por ejemplo, el aguachuma, Trichocereus pachanaoi. Es un cactus. Sí, parece que estoy haciendo chistes de Harry Potter. Disculpadme porque, claro, no estoy acostumbrado a estas plantas, a las más del hemisferio norte quizás sí, pero estas evidentemente no. Y esta planta era considerada como una guía de los ancestros. Conectas con tus ancestros para que te guíen en tu camino. El toé, Brugmansia suavenolens. Fíjate, de la misma familia que la Datura stramonium. Os suena, ¿verdad? El estramonium. El chamico, igual, de la misma familia que los anteriores. ¿Qué tendrán, no? El canelo, la epea, el tabaco. El tabaco, antes de ser comercializado y puesto en cigarrillos hipertóxicos llenos de 1000 cosas, aquí tenía otra esencia, y todavía la tiene. No tan comercial, Nicotiana tabacum, bastante intuitivo de recordar, y es una solenácea, como el tomate, la berenjena, la petunia, la propia Datura stramonium, la belladona. Y el tabaco, por ejemplo, entre los indígenas u originarios, es una planta sagrada. Se le quitó la parte sagrada por Occidente cuando llegaron los conquistadores. Otra es el famoso peyote, Lophophora williamsi. Como tú. Esto lo va a... Es una cactácea endémica de México. Y me voy a ir con la ayahuasca y la coca. ¿Por qué? Porque son dos plantas de las más famosas y conocidas y además con las cuales tengo un cierto acercamiento cuando viajé a Perú.
Pues ambas voy a destacar que son de uso milenario, llevan en su cultura de más allá de los incas, te permiten viajes a otros planos, a unas dimensiones de otra realidad, o lo que yo considero percibir el mundo con mayúsculas, que vendría a ser el mundo que es, a pesar de que nosotros lo vemos desde nuestro mundo con minúsculas. Y me explico. Hay una realidad que somos incapaces de percibir con nuestros sentidos limitados de un cuerpo humano. Y estas plantas, en la creencia chamánica, nos hacen expandir la conciencia y verlo desde otro plano. Y sobre todo, y esto es vital, desde el respeto de la cosmovisión. Tuve la suerte de hacer mi proyecto fin de carrera con los zapotecos, y es que este concepto lo tienen en la sangre. Y es que ellos pertenecen a la tierra, y no al revés. Todos estos rituales son para entender mejor dónde pertenecen, sentir esa conexión y, por ende, pues cuidarlo, simbiotizar con su entorno y con ellos mismos mucho mejor. Venga, nos cuentas qué has podido descubrir de estos dos símbolos vegetales del consumo alucinógeno. Bueno, pues de la hoja de coca voy a contar mi experiencia directamente de cuando estuve en Perú. Efectivamente, como tú dices, coca y cocaína no es lo mismo, como has dicho, que has comentado antes. La coca es una planta legal, utilizada de tiempo de los incas, y yo la he masticado y he experimentado sus propiedades analgésicas en mi boca. He experimentado que el mal de altura no lo he tenido a 4.000 y a 5.000 metros. Y luego pude hablar con la directora del Museo Inca, y esta mujer, su religión es la religión de la Pachamama. Sigue existiendo. Y una de las ofrendas más importantes es las hojas de coca. Las alzan de 3 en 3 al sol y las ofrecen. La ayahuasca no la consideran una planta alucinógena. La consideran un ente sanador, un guía. Según su entendimiento, hablan de la invocación a la planta para que te ayude a sacar aquello que hay en el inconsciente, o para conectar con lo sagrado del mundo, que no es como vemos en las películas, como ellos lo entienden, como una especie de mundo igual, pero como distorsionado, sino que es tan complejo y diferente como puede ser nuestro propio universo. De ahí la necesidad de un buen chamán que te guíe por todos esos mundos, igual que un guía de montaña te lleva por los senderos para que no te pierdas. Este chamán es el mediador con el mundo de las energías invisibles y el mundo de los espíritus. Cuando tú tomas este té de ayahuasca, normalmente acompañados con un ritual, en un círculo, lo que te puede provocar es que te purga. Tú lo tomas y te produce vómito. De ahí que te recomienden una dieta específica antes para que sea menor. Pero es una metáfora de limpiarte ya desde dentro. Y el viaje que tienes, las enseñanzas, ya te avisa el chamán de que van a ser muchas. Lo positivo, lo negativo, lo bueno y lo malo pierden sentido en este universo. Todo lo que vas a ver es lo que te muestra la ayahuasca, la madre, porque lo necesitas. Muchas veces se la ve a esta figura de la ayahuasca como una brujita de piel rugosa, como si fuera una soga, o la propia personificación de la tierra. Yo personalmente, cuando estuve en Perú, quise ir y fui en busca de un chamán que había escuchado hablar muy bien, y no nos dejó, porque no es una atracción turística, porque no es quiero probar por probar. Yo creo que en ese momento, yo tendría 24, 25 años, nos vio, ahora que por entonces era pareja y a mí, y nos vio que no estábamos preparados para ese momento, que la planta, digamos, no nos había llamado, ¿sabes? A pesar de que el ritual pues tiene un precio, pues por los costes de preparación, por su tiempo, no quiso el dinero, ¿sabes? Podía perfectamente decir, pues me dais vuestro dinero, tomáis la sustancia y aquí me apaño, ¿no? Rechazó eso por un bien superior. Qué distinto a lo que estoy yo viendo y viviendo desde que llevo residiendo aquí en Baleares, que llevo ya 2 añitos, este verano hará 2 años. Aquí
está en auge y es una moda bastante extendida en todas las islas, pero sobre todo en Ibiza y en Mallorca, hacer actividades grupales con la ayahuasca como centro de ese fin de semana en una masía o en una finca donde un pseudo chamán, y lo voy a llamar así porque me consta que esto no se está haciendo con ninguna legalidad ni con rigor de ningún tipo, previo pago, y os hablo de 300, 400 euros para el fin de semana, te rodeas de gente que se presupone que van a compartir la experiencia contigo y todos vais a ser guiados por este chamán que, insisto, me da, cuando he leído el contenido, porque esta información te llega a través de redes sociales, me da la sensación de que son más mesíacos que otra cosa, de verdad, ¿eh? Tienen ese rollo espiritual que se va más a lo hacedme caso porque soy el líder, en lugar de buscar la respuesta dentro de vosotros. No, esto es un poco más forzar la máquina. Tened cuidado, y esto me da pie para hablaros de un organismo que existe hoy en España, pertenece al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, creo que se llama ahora mismo, que es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Esta agencia se encarga de regular los medicamentos y estos productos sanitarios que entran en España y cómo se administran. Claro, habrá quien me diga ahora, muy bien Pepe, no hay que ser muy listo para darse cuenta de que la misma farmacia se autorregula a sí misma. Son ellos mismos los que deciden qué entra y qué no entra, y seguramente sea en base a unos parámetros económicos. Posiblemente, no sé cómo funciona exactamente, pero que sepáis que podéis acudir a esta agencia cuando tengáis en duda algún medicamento, su uso, su dosis, todo lo referente a lo que entra en nuestro país a nivel legal, eso sí. ¿Cómo se está gestionando el tema de la ayahuasca en España? Lo desconozco, pero sé que hay, todos los veranos inundan las Islas Baleares, grupos muy cerrados que previo pago te hacen vivir esa experiencia que estuvo Willy a puntito de poder disfrutar y se le quedó, no llegó ni siquiera a poder probarlo. Pero qué interesante lo que dices, súper interesante. Y yo mi experiencia, sí que tuve experiencia con la ayahuasca. Y la experiencia, la enseñanza fue, profundiza en qué somos. Se habla mucho de lo que estás comentando y es porque desde Occidente no entendemos bien lo que es esta cultura. Yo todavía, que estoy profundizando un poquito, siento que no tengo ni idea. Y se habla, pues muchas veces, de que estos nuevos movimientos New Age, movimientos hippies, pues adoptan estas culturas, incluso le ponen nombre, le llaman el Camino Rojo. Cuando profundizas con chamanes antaño ni conocen lo que es el Camino Rojo, ellos tienen su camino, ¿no? Y es importante saber distinguirlo. Por eso la parte más interesante de las que he comentado es la primera, profundizar, intentar verlo desde su visión, romper con tus esquemas mentales occidentales, que tenemos nuestras cosas positivas, pero abrir la mente. Y me quedo al final con lo que se comenta que es la verdadera enseñanza de la ayahuasca, que es el amor. Y dicen que por muchas preguntas que tengas que hacerle a la planta, por muchos problemas que quieras solucionar, por muchos traumas que quieras superar y por muchas vivencias que quieras experimentar, la lección que te enseña la planta es única. Si vivimos a través del amor, estaremos en armonía con el universo. Os prometí antes, y algunos así lo demandabais por redes sociales, que hablaría de la marihuana. Y sin ser yo consumidor de esta planta, pero sí un gran curioso, que se ha intentado documentar a fondo, he ido rebuscando en artículos de medicina con cierto respaldo científico y en otros documentos pues menos ortodoxos, basados más en la experiencia de comunidades enteras que enarbolan su legalización y normalización, y sin ponerme de lado de nadie, no por cobardía, sino por falta real de respuestas taxativas, he encontrado algunas verdades absolutas y mucha confusión. Veréis, fundamentalmente, hoy son dos los tipos de uso que se hacen de la marihuana: el uso recreativo y el uso médico. Se diferencian esencialmente en que hoy el uso recreativo carece de regulación global. En cambio, el uso médico, que está regulado, se divide en uso doméstico y sanitario.
hospitalario, podríamos decir. Cada vez más países están dando acceso legal al cannabis medicinal de uso doméstico, incluso de cultivo casero, mediante el control y la regulación de las administraciones públicas. Es famoso porque funciona y está comprobado el modelo de legalización de Canadá, por ejemplo. También Alemania dio entrada en 2017 al uso medicinal de la planta, y años de legalización regulada llevan ya Uruguay o Chile, por sumar 2 ejemplos más. Bueno, ¿y qué dice la comunidad científica de todo esto? ¿Qué opinan los médicos? Los que saben. Bien, no está demostrado, no lo está, repito, el efecto curativo del cannabis frente a ningún tipo de cáncer. Lo que sí se ha podido comprobar es que la administración de aceites con principios cannabinoides, concretamente el cannabidiol CBD, a pacientes con cáncer, ayuda en tasas altísimas a paliar síntomas, dolores, insomnios y náuseas asociadas a la enfermedad y al tratamiento mediante quimioterapia. Demostrado está también que el CBD ayuda en el tratamiento de la epilepsia y ha sido administrado con éxito a personas en procesos de desintoxicación por metanfetaminas y otras drogas de diseño. Y en resumen, hasta aquí llega el apoyo real de la ciencia médica al cannabis, el estudio de los efectos beneficiosos del CBD, porque las conclusiones que se han obtenido al comprobar cómo nuestro organismo asimila otro de sus principios activos más potentes son muy distintas. El tetrahidrocannabinol es un compuesto psicoactivo del cannabis. Es el elemento que causa las ganas de comer o de irse a dormir tras consumir marihuana. El THC va directo al cerebro. En círculos clínicos muy cerrados se ha recomendado para problemas de insomnio o falta de apetito. Pero el problema surge en el momento en que afecta a la pérdida de memoria a corto plazo. Nos encontramos con que tanto la hierba fumada como el aceite, con altas concentraciones de cannabidiol, pueden ayudar a la hora de buscar alivio frente a ciertos trastornos, dolores o enfermedades. En cambio, altos niveles de tetrahidrocannabinol en la marihuana fumada crean cierta sensación de bienestar, amplifican estados pseudoplacenteros, elevan el umbral de dolor y crean cierta interferencia con la formación de recuerdos y con las funciones motoras. En el porcentaje y equilibrio de CBD y THC que guardan de manera distinta cada variedad de cannabis, se encuentra el correcto uso de esta planta. Pretender hacer un vademecum botánico a través del podcast, aparte de ser una locura, sería algo soporífero para quienes nos escucháis. Y como son ya de sobra populares las ventajas del aloe, del tomillo, de la ruda, de la cola de caballo, de la menta, bueno, Mari vio apropiado cerrar este episodio no solo advirtiendo la existencia de principios tóxicos o venenosos en algunas plantas, sino que se ha propuesto desmitificar la mala fama de algunos de los más conocidos vegetales. Bueno, te escuchamos. Bueno, vamos a romper mitos y vamos a hablar de la cicuta. Bueno, como bien sabéis, es tóxica, ¿vale? Sobre todo los frutos, por su alta concentración de flavonoides, principios activos de los que hemos hablado antes. Pero esta planta no solo tiene efectos negativos, también tiene muchos efectos positivos y de hecho actualmente se usa mucho en medicina. Elimina los dolores intensos, ayuda con el dolor, sedante y es narcótico. Además es muy utilizado en el asma y en la tosferina. Esa tos compulsiva que hay gente que tiene, pues se utiliza mucho para evitarlo. Enfermedades graves como la epilepsia, la sífilis también se utilizan en ellos y como pomada se aplica para los dolores intensos. Y otra de las plantas que también pensamos que es una droga es la dedalera,
¿vale? Se utiliza como droga, efectivamente, es tóxica y puede producir visión amarilla o incluso perfiles desdibujados, ¿vale? Se nos va un poco la visión. Pero esto se produce en casos muy extremos, ¿vale? Incluso pudiendo llegar a la bradicardia, a que se nos pare el corazón. Reduce el apetito, por lo tanto también en muchas ocasiones es utilizada en dietas. Además también favorece la actividad cardiovascular, estimula los tejidos y hace que el corazón funcione mejor. Ayuda también en las heridas y en las quemaduras, ¿vale? A que se regeneren. Y es diurética, por lo que ayuda también al funcionamiento de los riñones. Por lo tanto, no todo es tan negativo como creemos en un principio. Exacto, vuelve a ponerse de manifiesto el tema de la dosis. El uso de cualquier sustancia en exceso o fuera de lugar y contexto puede resultar nociva. Pero háblanos, por favor, no te dejo ir sin que nos hables antes del padre ajo, esa planta totipotente cargada de 1000 propiedades que yo consumo, he de decir, a diario, para disgusto de la gente de mi entorno próximo. En verdad soy consecuente, ¿vale? Y con mantener una buena higiene dental y bucal no hay por qué sufrir molestias. Pero como digo, me encanta el ajo. Soy consciente de las propiedades, de la cantidad de buenas cosas que trae. Háblanos, por favor, de esta planta. Mejor dicho, háblanos del bulbo, de este maravilloso bulbo. Por supuesto, mirad, el ajo es una planta que habría que ponerle una estatua en cada municipio de España. Tiene un montón de beneficios. Por ejemplo, mejora la circulación de la sangre, ¿vale? Debido a que es muy rico en vitamina B. Es bueno para el hígado. Es desintoxicante, tiene una gran acumulación de vitamina A, B y C. Por lo tanto, también para resfriados, afecciones pulmonares, nos va a ayudar a evitarlas, ¿vale? Y en un caso, si estamos ya con esa enfermedad, pues a llevarlo mucho mejor. Reduce los niveles de colesterol. Para aquellos que tengan colesterol, importante también introducir el ajo en su alimentación. Cuida el aparato digestivo. Elimina, que esto creo que es muy importante, elimina el cuerpo de metales pesados, ¿de acuerdo? Que reducen 19% los niveles de plomo de nuestro cuerpo, ¿vale? Y nosotros ingerimos, aunque no seamos conscientes, ingerimos muchos niveles de plomo, ¿vale? Entonces, incorporar el ajo nos va a ayudar a reducirlo. Mejora la salud ósea, elimina bacterias, es resistente a algunos medicamentos. Muchas veces que cuando tomamos medicamentos nos afecta a nivel de salud por otro lado, y en este caso si incorporamos ajo lo tenemos, seguimos estando bien. El único inconveniente que yo veo, pues el que ha dicho Pepe, que al final el aliento se nota, pero bueno, hay otras maneras de solucionarlo. Y ahora hay una pregunta personal, chicos, que yo sé que hasta Willy lo consume. Yo pillo cada mañana un diente en crudo y así tal cual, con un vaso generoso de agua, para adentro. ¿Vosotros cómo lo tomáis? Yo soy consciente que esa es la mejor manera de tomar el ajo, pero a mí me cuesta muchísimo. Entonces yo, pues, cocinadito, fritito, sí que me lo tomo. Además, se me olvida deciros que también funciona como antienvejecimiento, ¿vale? Lucha en contra de los radicales libres, y ese contenido de ácido sulfénico que tiene para actuar contra de los radicales libres hace que no envejezcamos. Así tienes tú el cutis que tienes, Pepe. Oye, pues yo también como tú uso mucho el ajo, me encanta. Y crudo también lo tomo. En ensaladas, con endivia. Todavía no he hecho lo de tomarme uno por la mañana, pero lo voy a probar porque a mí sí me gusta un montón. Sobre todo, por una de las propiedades que nos has contado, que es la más importante del ajo, ¿vale? Y es que sirve, evidentemente, para ahuyentar y debilitar a los vampiros, Mari. Perdón, se me ha olvidado. Y con este sabor de boca, con aliento a ajo, porque no, oye, no todo va a ser tan bonito, vamos a ir terminando este planeta Gaia de hoy, en el que las plantas medicinales nos han servido de excusa para volver a conectar con todos vosotros. Qué tema tan bonito, tan difícil de abarcar. Hemos querido aproximaros al mundo de la fitomedicina, como hemos entendido que podía ser interesante. Mari, frase de cierre. Pues para mí, todo este mundo de las plantas medicinales, que como bien he dicho al principio,
únicamente me he iniciado en él. Hay muchísima más información que si indagáramos más sería otro mundo completamente. Gracias a estas plantas medicinales, actualmente la medicina está donde está y los antibióticos, los fármacos, etcétera, se basan en ellos, en todas estas propiedades de plantas naturales, y que actualmente realmente estamos dando un mal uso de esas plantas medicinales. Creo que si todo el mundo estuviésemos más informados de las plantas medicinales, nos favoreceríamos de ellas y tendríamos mejor salud, ¿por qué no? Willy. Yo lo veo desde el prisma de la cosmovisión y la magia. Efectivamente hay algo mágico en las plantas, en estas plantas. Nuestros ancestros lo sabían. Y esta magia en ellas existen. Una magia por descubrir y la maravillosa magia de la química. Me queda recordar a los madrigueros y madrigueras que comenzamos temporada, que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo lamadriguerapodcast@gmail.com, que tenemos una fabulosa web con todos los contenidos disponibles y una sección exclusiva solo para quienes veáis meritorio nuestro trabajo, al punto de querer colaborar aportando la cantidad que consideréis oportuna, a cambio de tener acceso directo a episodios, como digo, exclusivos. Gracias de corazón por hacernos ver que estáis ahí. Un abrazo enorme. Besos, chicos. Un besote. Un besazo, guapete.